A continuación, nuestro siguiente panelista es Yesmao Quispe Hanampa, que él expondrá sobre los inversionistas en los BIT y TLC. Nuestro panelista es socio del estudio Yesmao Quispe Hanampa Abogados, árbitro independiente, ha sido también secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, y trabajó como abogado de Torres y Torres Lada Abogados. Es presidente fundador de SDP. Bueno, le damos el uso de la palabra. Gracias, Ariana. Bueno, yo voy a mencionar en forma general la estructura jurídica acerca de terminar la jurisdicción cuando tenemos casos de arbitraje. Cuando estamos hablando de los tratados de libre comercio o los BIT, los Bilateral Investment Trade, que se aplican para casos de arbitraje de inversión, estamos hablando de que existe o que se aplica la Convención de Viena de 1969 que regula los tratados. Y lo que ocurre es de que, como bien sabemos, cada uno de los estados, cuando suscribe un acuerdo con el otro, es aplicando la Convención de Viena de 1969. Luego, en estos tratados internacionales existen tratados de primera, segunda y tercera generación. Los primeros acuerdos de primera generación fueron, por ejemplo, los ACE, los Acuerdos de Complementación Económica, que regulaban en sus principios en los 60, 70 solamente circulación de bienes y servicios principalmente. Y luego fueron evolucionando estos ACEs, Acuerdo de Complementación Económica, hasta los acuerdos de segunda generación y tercera generación que se conocen como tratados de libre comercio o acuerdos de promoción comercial. Sobre estos acuerdos o tratados de libre comercio ya son más sofisticados y se empezaron a realizar principalmente en los 90 y con mayor fuerza a partir del 2000 para adelante. En el caso de América del Sur podemos señalar que el acuerdo de tercera generación, estaríamos hablando del NAFTA o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Luego, el país que más digamos, avanzó más en lo que son los acuerdos de libre comercio fue Chile. Y, bueno, México también, claro, y Perú, ¿no? Y Colombia, que acá tenemos justo un panelista que también es de Colombia, que seguro va a mencionar con mayor detalle. ¿Qué ocurre y por qué menciono el tema de los tratados de libre comercio? Tenemos varios capítulos, temas de libre circulación de bienes, servicios, el tema de migratorio o digamos, solución de controversias entre estados, y la parte de inversiones, que es materia de esta Conferencia Internacional de Arbitraje de Inversiones. Y lo que ocurre es que, por lo general, el capítulo de solución de controversias entre estados es en el capítulo 21 aproximadamente, y el capítulo de inversiones es el capítulo 10. Y ocurre que cuando vas a revisar el capítulo de inversiones, te dice qué cosa es inversionista, en qué caso estamos hablando de expropiación directa e indirecta, si estamos hablando de que inversión solamente es capital, dinero, know-how, podría ser tema de software, bienes tangibles e intangibles, temas financieros, o sea, te detalla con mayor precisión, pero esto no siempre es en todos los tratados de libre comercio. Hay TLCs donde solamente se dice el tema de inversiones se someterá al BIT. ¿Y qué tiene que ver con el tema del BIT? Lo que ocurre es, como les había mencionado, estimados amigos presentes en este webinar, el TLC es un tratado de tercera generación. Antes que entraran en vigor los TLCs, existían lo que eran los BIT. Y el BIT, que es el Bilateral Investment Trade, o tratados bilaterales de inversión, no es otra cosa, en términos simples, que un tratado. O sea, es decir, es un acuerdo de Estado a Estado. Y es un acuerdo donde decimos dos sujetos de derecho internacional público para efectos de que los nacionales de nuestros países inviertan en su país receptor de inversión o inviertan en cualquiera de ambos territorios, se protegerán mediante un marco jurídico para el tema de inversiones. Y al momento de proteger, en caso que existan controversias, nos someteremos a la decisión de un tercero, independiente, imparcial, neutral y especialista en tema de inversiones.
Entonces, el BIT no es como los TLCs que tienen varios capítulos que ya había mencionado anteriormente, que regulan la relación bilateral entre estados en temas comerciales principalmente, sino solamente inversiones. Entonces, cuando ocurre una controversia y los estudios de abogados o los abogados analizan cómo defendemos a nuestros clientes, si se le aplica o no el TLC, van a revisar primero si es que la inversión que se realizó dentro de un determinado estado y surge una controversia de expropiación. Tenemos un panelista aquí que da expropiación indirecta. Si hubo un tema tributario o un bloqueo de carreteras, por ejemplo, en nuestro país en estos momentos, Las Bambas, que es un proyecto multimillonario, al parecer está suspendiendo sus actividades porque no están dejando que ingresen, o sea, han hecho una especie de bloqueo de carreteras y eso está afectando la inversión en estos momentos en el Perú. Pero así también hay otros proyectos acá en nuestro país donde se está poniendo en riesgo la inversión, ¿no? Y lo que ocurre acá es que los abogados analizan si esta inversión está protegida o no por un TLC, Tratado de Libre Comercio, o por un BIT, Bilateral Investment Trade. Y si es así, nos someteremos a lo que diga no solamente el contrato que han firmado con el Estado o la entidad del Estado, sino también en el convenio arbitral a dónde se van a someter y por otro lado también qué es lo que dice el TLC, porque analicemos que una cosa es el contrato y otra cosa es el tratado internacional que respalda esta inversión. Y si es así en el tratado internacional, es posible que se diga que la jurisdicción para solucionar la controversia es CIADI. Hay algunos TLCs que dicen, en caso de que existan controversias en materia de inversiones, nos vamos al CIADI principalmente. Pero hay otros casos donde dicen en el capítulo de inversión, que es el 10 aproximadamente en varios TLCs, dice, cuando existan controversias entre inversionistas o sobre el tema de inversiones, nos someteremos al BIT, que ya lo suscribieron antes que entrara en vigencia el TLC. ¿Correcto? O también podemos tener el caso de que en el contrato suscrito con el Estado se dice de forma expresa, taxativa, clara, que cuando existe alguna controversia en materia de inversión, nos vamos de frente al CIADI o a algún otro foro, que podría ser la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, o en todo caso CCI, o alguna otra corte internacional. Dependerá también de la voluntad de las partes. Entonces, es un análisis interesante en términos jurídicos, ¿no? Perú, lo que podría mencionar es de que nosotros tenemos en total 18 procesos ya concluidos en temas de CIADI. Perú ha tenido 14 procesos ganados, donde ha ganado, y 13 procesos que ha perdido, ¿correcto? En los últimos 3 meses en los últimos 6 meses se han presentado 6 solicitudes de inicio de arbitraje en materias de inversiones en CIADI. Entonces, es una situación bastante importante hoy en día en la coyuntura peruana y también a nivel internacional en otros países. Y mencionando lo que comentó nuestro primer panelista, Rodolfo, o sea, actualmente la coyuntura por el actual gobierno, la situación de la población que está demandando, digamos, mejores expectativas o calidad de vida. Entonces, está generando de que se ponga en riesgo la continuidad de la inversión, principalmente acá en nuestro país, es el tema minero, también temas de hidrocarburos, energía. Entonces, es algo que está pendiente los especialistas, los investigadores, docentes, pero también los inversionistas, ¿no? Están viendo qué es lo que se puede hacer, cómo podemos solucionar las controversias si la situación no se mejora en los próximos meses. Yo voy a concluir con esta parte